tema de... habíamos quedado acá. Entonces, bueno, dijimos que el sistema de perforación de pilotes con la metodología CFA, pues ahí está la bibliografía que ustedes pueden consultar. Está en el reglamento de diseño, está en el reglamento de construcción y está en el reglamento que se llama GEC 8, que es de la Federal Highway Administration. Entonces, como les había manifestado el día de ayer, pues de aquí en adelante, todo lo que ustedes están a nada de ser profesionales. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que ustedes hagan en su vida profesional, ¿qué les espera afuera en el mercado laboral? Es que todo lo que ustedes calculen, afirmen, cualquier cosa que escriban, tiene que estar respaldado por un reglamento. En este caso, la documentación que a nosotros nos sirve es la documentación que está listada aquí, ¿no? Este libro lamentablemente no lo tengo, es un libro que hay que pagarlo, los otros son, si bien son de pago también, pero estos he logrado conseguirlos y este pues es gratuito. Entonces, aparte de esto, tienen que, aparte de estos reglamentos que están aquí, que son, digamos, la base para el diseño y la construcción, todo lo que se hace tiene que estar guiado o tiene que hacer referencia hacia normativas preestablecidas. En este caso, estas normas son las, voy a encender mi pantalla virtual, por favor, mi pizarra virtual. Entonces, todo lo que ustedes hacen tiene que estar, es decir, guiado, respaldado por una norma. En nuestro país, y eso es algo que deberían enseñarnos en la universidad, pero no lo hacen. Es decir, hay materias que no tienen mucho sentido, como economía política y no sé qué otras cosas, que en vez de eso deberían enseñarnos otras cosas como contabilidad o principios o fundamentos legales para poder ejercer con un poco más de soltura, con un poco más para no cometer errores en el ejercicio de la profesión cuando uno ya está trabajando. Entonces, es una crítica al sistema universitario. Como fuese, ¿qué es lo que pasa cuando tú haces un diseño? Nosotros aquí en esta clase vamos a aprender a diseñar. Entonces, cuando tú haces un diseño, el 99% de los contratos en Bolivia son del tipo lineal o tradicional. En este tipo de contratación, lo que se hace es el dueño contrata a una empresa consultora o un consultor para que se lo haga un diseño. Con este diseño, este señor le entrega a él el diseño, el diseñador le entrega al dueño, el dueño con la documentación que le entrega este señor, este de acá, pues procede a hacer una licitación. Entonces, en una segunda etapa, procede a hacer una licitación. Y esa licitación, pues con eso contrata a un constructor, a un supervisor y eventualmente a un fiscal. Bien, y el contrato de este señor, es construir de acuerdo a los planos y las especificaciones. Básicamente una licitación es una cotización, donde este señor le dice, ¿por cuánto me lo construyes este puente? Así con esta geometría, estas características y con estas especificaciones de calidad. Entonces, este señor lo que hace es le prepara una cotización que cumpla eso que él quiere. Ahora, lo delicado del tema es que entre los documentos que ha generado el diseñador, estos documentos, y que han sido después publicados en el sistema público de contratación,
para la licitación, se encuentran, por supuesto, los planos, se encuentran las cantidades de obra, ¿sí? Y un documento crítico, muy crítico, que es la especificación técnica. Entonces, este documento es muy importante. Recordemos lo siguiente. El contrato de este señor, es ejecutar de acuerdo unas cantidades de obra, que son las que están aquí, de acuerdo a los planos y las especificaciones. Eso es lo que dice su contrato. Y el contrato de este caballero dice, haga cumplir el contrato de este señor. O sea, certifique, cerciórese de que el constructor construye de acuerdo a los planos y las especificaciones. Ese es el trabajo de este señor. Entonces, y las especificaciones son documentos que forman parte del diseño. Ahí es cuando se elaboran las especificaciones. Bien, entonces, este documento es un documento importantísimo. No es un relleno. ¿Sí? No es como, digamos, como que un requisito chinchoso que hay que cumplir. No. Este es un documento extremadamente delicado. Ahora, las especificaciones tienen una estructura. Se escriben de una cierta forma. Estas especificaciones tienen un primer punto que es una definición. Tienen un segundo punto que es la descripción de los materiales. Los materiales que se deben utilizar. Materiales y equipos. 3 es el procedimiento. Cómo se va a ejecutar. 4 es la medición y forma de pago. Entonces, cuando tú eres el proyectista de un proyecto de puente, tú decides con qué acero se va a poner, la calidad del hormigón que se va a poner. Tú este señor en etapa de diseño define todo y lo tiene que plasmar en unos planos y unas especificaciones. Todos los supuestos que él tiene en su etapa de diseño, tiene que escribirlo. Y les decía, es delicado porque una palabra, un código, puede significar mucho. Les voy a dar un ejemplo. Ayer había mencionado en la clase, pero ahora les voy a mostrar un poco más de precisión. A ver. Acá, en el drive de la clase, hay unas, aquí están los ASTMs más comunes para puentes, que son las normas de calidad a las que tú haces referencia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos para los torones. ¿Sí? Aquí está. Esta es la especificación para los torones. Hay una versión en español. Esta especificación normalizada para torón de acero de 7 hilos, sin recubrimiento para concreto preesforzado. No todas las normas ASTM hay una versión en español. Sí, algunas no. No tenemos eso. O sea, solamente hay la opción en inglés. El reglamento A615, por ejemplo, es el reglamento es la especificación estándar para aceros con aleación de carbono como refuerzo para hormigón armado. Y en este reglamento, básicamente, dice todo. Ahí te dice, por ejemplo, cómo tiene que ser la sección transversal, cómo son las barras, vienen de 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos.
no es el diámetro que le da la gana al que fabrica. Tiene que adecuarse a esta tabla que estamos viendo aquí. Después, habla también de las aleaciones que tiene que tener. Tiene que tener, bueno, cómo se hacen las pruebas. Aquí está, vean, cómo se prueban cómo se hace un espécimen de prueba, cómo se lo prueba, cómo se inspecciona, etcétera. Todo está detallado aquí. El punto de fluencia, el punto de rotura. Miren, acá voy a ampliar un poquito. Voy a sí, a ver, no sé cómo ampliar aquí en este Google Docs. Aquí está. Miren, entonces, acá dice, por ejemplo, con grado 60, ¿sí? Es un ASTM un ASTM A615 grado 60, y aquí te dice, por ejemplo, el yield strength mínimo en PSI, por ejemplo, te dice 60.000 PSI. El punto de rotura mínimo, 90.000 PSI. La elongación, te da el detalle, cómo tiene que, las características que tiene que tener tu barra. ¿Sí? Y los manufacturadores de acero, las fundidoras, pues fabrican cumpliendo esto. A esto le apunta. Entonces, cuando tú en tu especificación dices, deberá ser un acero ASTM A215, grado 60, ya lo has dicho todo. Ya lo has dicho absolutamente todo. Pues no necesitas decir mucho más. Y vamos a admitir a esta persona. Entonces, y la especificación tiene que reflejar esto. Entonces, acá en el Drive están los ASTMs más comunes que ustedes van a utilizar en su vida profesional para puentes. Están, por ejemplo, esto lo voy a cerrar. Todo lo que se redacte aquí, en esta especificación técnica, tiene que estar respaldado por en este caso, por una norma ASTM o alguna norma, la parte que es procedimientos constructivos, tiene que estar ligado a una norma. Digamos, el ACI, el AASHTO o la FHWA. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante el tener conocimiento de esta documentación, de estos libros. No es fácil, es bastante ampuloso, es información, realmente muchísima información. Cuesta realmente el manejar todo este volumen de información. Aparte de eso, cambia. O sea, hoy día tienes una norma y de aquí a 2 años cambia. Y después de otros 3 años cambia. Algunas se eliminan, se actualizan, entonces hay que estar constantemente leyendo esta bibliografía para estar al día. Entonces, en el drive de la clase les había manifestado que he puesto algunas ASTMs que son las más comunes para puentes. Ahí tenemos, por ejemplo, el ASTM 416, que es para torones. Tenemos el ASTM 615, que es para el acero corrugado. Para el hormigón, por ejemplo, que es un ítem que utilizamos mucho. Para el hormigón, tenemos el ASTM C33 para agregados. ¿Sí? Tenemos el ASTM 650 para el cemento. Tenemos el ASTM 1602 para el agua, que utilizamos para preparar el hormigón, etcétera, etcétera. Entonces,
todo lo que uno escriba en la especificación tiene que vincularse en lo posible a una STM. También en el drive de la clase he puesto unos ejemplos de unas especificaciones. Las pueden utilizar sin ningún problema en su vida profesional y, por supuesto, son siempre mejorables. A ver, en las especificaciones técnicas para puentes, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de especificaciones. Voy a mostrarles uno. Por ejemplo, el acero de refuerzo, por ejemplo. El acero de refuerzo, acá dice, por ejemplo, acero estructural, grado 60. ASTM A615. Al haber dicho solo estito que está aquí, y he dicho todo. Y el resto es un poco redundante, es para que no se vea muy vacío. Pero en realidad no requiere más que podría ser una carilla, una hoja, toda la especie, una hoja. No tiene por qué ser voluminoso. Sí, esa es una de las cosas que, por ejemplo, con los ingenieros de antes, la generación anterior, hemos tenido muchas diferencias porque ellos querían escribir kilómetros o sea, cientos de hojas de papel, pero no decían nada. En cambio, este tipo de especificación redactada de esta forma, pues es categórico, contundente, no da lugar a una negociación, a poder hablar, a debatir, no, nada. Lo que tiene que hacer el constructor es cumplir, o sea, comprar un producto que cumpla, en este caso, es la norma ASTM A615. Él no puede traer ningún acero al proyecto que no cumpla, que no tenga certificación del manufacturador de que cumple esta norma. ¿Sí? Eso sin perjuicio de que el supervisor puede decir, sáqueme muestra de este, y se mande a un laboratorio para confirmar los valores que da el fabricante, digamos, las lomas, digamos. Entonces, al citar esto, no le quitas potestad al supervisor de decir, quiero más controles. ¿Sí? Entonces, es crítico, es importante el citar un reglamento ASTM. Por ejemplo, en el caso de los hormigones decimos, ok, el cemento, por ejemplo, el cemento debe ser un un cemento Portland, no sé qué, pura cháchara, pero dices aquí, el cemento deberá cumplir con los requisitos de la norma STMC 150. Cuando dices esto, lo dijiste todo. Nuestro reglamento boliviano del cemento es básicamente una traducción, una adaptación de este reglamento. ¿Sí? Eso es para el cemento. Para los agregados, por ejemplo. Para los agregados, dice, los agregados deberán ceñirse a las especificaciones para agregados del hormigón de la norma STM C33. Cuando dices eso, ya has dicho absolutamente todo. Cómo tiene que ser la curva granulométrica de la arena, cómo tiene que ser la curva granulométrica del cemento, del agregado grueso, los tamices, cómo se hacen los ensayos, todo está definido acá. ¿Sí? Pero para el agua que vas a utilizar para hacer hormigón, el agua de mezclado deberá cumplir la STM 1602. ¿Sí? Los aditivos deberán cumplir la STM tal, la STM tal, la STM tal. Entonces, con esto es bastante claro y categórico lo que está queriendo decir el proyectista. Con esto, al escribir la especificación de esta forma, como estamos dando un ejemplo, el proyectista, este caballero de aquí, se asegura que la calidad que él ha pensado en la etapa de proyecto se está realizando, se está materializando en la vida real. ¿Sí? No hacerlo de esta forma como les estoy explicando les va a traer muchos problemas. ¿Sí? El contratista, ¿qué es lo que quiere? Quiere ejecutar el proyecto con el menor costo posible y va a traerte lo más barato que encuentre, salvo que tengas este tipo de llaves, de candados, que al contratista lo agarran del pescuezo. Entonces, él no puede hacer lo que le da la gana.
Es mucho más fácil y mucho más llevadero para él controlarle a este señor. ¿Sí? Y es mejor porque además no hay lugar digamos, a peleas, porque siempre de los siempres, él quiere una calidad muy buena y él quiere lo más barato posible, siempre, en todos los proyectos. Entonces, claro, como él quiere barato y él quiere buena calidad, que buena calidad es exactamente lo mismo que decir caro. Entonces, todo el tiempo entre estos dos hay pelea, hay disputa. Todo el tiempo, todos los días. Entonces, al ser clara la especificación, él está obligado a cumplir, este señor. Entonces, ahí las cosas, cuando la especificación es clara, este señor se ve forzado a hacer de acuerdo a la especificación, porque no da lugar a espacio, no da lugar a una segunda interpretación, nada. Entonces, esa es la forma en la que ustedes se tienen que mover, se tienen que comportar en el mercado laboral. Y además es lo que les espera, porque el mercado laboral se está volviendo cada día más como esto. Que tienes que comprar tal cosa que cumpla tal norma, tal otra cosa que cumpla tal otra. Todo se está volviendo así. Entonces, el manejar estas normas es importante. Ahora bien, en el drive de la clase hemos mencionado que hay las normas ASTM más comunes para el caso de los puentes. Hay unos ejemplos de especificaciones técnicas para puentes. Y también les he puesto un ejemplo de especificación técnica muy reciente del Departamento de Transportes de Texas. Este documento, ¿sí?, es un compendio de especificaciones para la construcción y mantenimiento de avenidas, calles y puentes. Y aquí también son ejemplos que hacen referencia a lo mismo que les he mostrado, pero esta vez está en inglés, ¿no? Entonces, es importante, o sea, es muy importante el tener esta documentación, saberla manejar, porque no importa de qué lado del escritorio estés, te va a servir. Así, además, así es como se espera que te manejes en tu vida profesional, de acuerdo a normas y de acuerdo a procedimientos estandarizados. Sí. Bien. El único caso, ayer lo había manifestado también, el único caso en el que esto que está en la pantalla no se aplica es cuando el contrato no es tradicional. Esto que hemos hablado es para un contrato lineal o tradicional. Hay otro tipo de contratos que también están en la legislación boliviana, que por ejemplo se llaman llave en mano. Estos llave en mano también se los llama EPC, que viene de las siglas Engineering, Procurement and Construction, que quiere decir, literalmente, quiere decir ingeniería, que así llaman en inglés al diseño, Procurement, que es la compra, y construcción, que es la ejecución como tal. O sea, es la ingeniería o diseño, la compra de los materiales y la ejecución del proyecto. Entonces, un contrato llave en mano. Y ese es el único escenario en el que no hay unas especificaciones técnicas totalmente completas. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, cuando se está haciendo el diseño final, recién se elaboran las especificaciones. Aquí la ingeniería no está hecha, el diseño final no está hecho. Entonces, recién cuando esto se haga, vas a tener un listado de especificaciones. Entonces, esto ya está unido la etapa de diseño con la etapa de ejecución. A este tipo de contrato también le llaman Design Build, que quiere decir literalmente diseño y construcción. Aunque el diseño y construcción, de acuerdo a la bibliografía, es un contrato que, si bien es diseño y construcción, es un contrato por volúmenes de obra. Es decir, si hay algunos cambios que quiere hacer el dueño, todavía los puede hacer, porque es un contrato a volúmenes de obra. En cambio, este es un contrato llave en mano o EPC en nuestro país, es un contrato a monto fijo.
¿no? Entonces, varía un poquito y este es el caso, entonces, el único caso en el que no hay planos, recién se van a elaborar y por lo tanto no hay especificaciones. Entonces dirán, ¿y cómo se licita entonces? El dueño, el cliente, hace unas especificaciones generales, una cosa muy genérica de cómo quiere que sea su proyecto. Entonces, el contrato llave en mano tiene unas especificaciones de partida, pero no las tiene todas, ¿sí? Entonces, ese es el único escenario, el único tipo de contrato en el que no hay una especificación cerrada, totalmente determinada. No, todavía está en elaboración. Bueno, y esto que les estoy explicando, todo esto se lleva a una materia que se llama, tiene varios nombres, pero usualmente lo suelen llamar aspectos legales en ingeniería civil. También le llaman temas selectos legales en ingeniería civil, o también le llaman curso de contratación en ingeniería civil. Es un curso que se da aparte, pero yo considero que debería ser un curso que se da en la licenciatura, no importa en el último semestre, pero deberían enseñarnos un poco esto que está en la pantalla, porque son temas que cuando ya ejerces, es como tienes un bautizo de fuego cuando te meten en esto. Y te van a meter, o sea, tienes que dominar. No importa si eres ingeniero junior o eres ingeniero senior, igual vas a tener que lidiar todo el tiempo con especificaciones técnicas. Así como lidias con planos, con especificaciones técnicas. Sea redactando, sea interpretando, sea cotizando, o sea ejecutando el proyecto, tienes que dominar la especificación técnica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decirles de esta parte. Ahora bien, vamos a hablar ahora vamos a continuar, o sea, vamos a seguir adelante con las diapositivas. Bien, entonces, el otro método que hay para fundaciones profundas, habíamos hablado hay pilotes hincados, dentro de los pilotes hincados hay cómo cambia el sistema de hincado, martillos en caída libre, martillos a diésel, vibrohincadores, etc. En pilotes perforados hemos visto en primera instancia los pilotes CFA, que son estos. Hemos visto cómo se hacen, el reglamento que deben cumplir, etc. Ahora bien, el otro método que se utiliza mucho en nuestro país, en realidad se sigue usando en el mundo, y en nuestro país en particular todavía se sigue haciendo bastante, es el pilote perforado con el método húmedo o con lodo, ¿sí? Y este método, pues, es un método que está plenamente aceptado en el reglamento. Antes de eso, también les voy a mostrar, aquí en el drive de la clase, están los reglamentos. Aquí está el reglamento de construcción, que es el que estamos utilizando, que es este. El reglamento de diseño, que es este. Es el reglamento de diseño. Me está costando abrir. El reglamento de diseño. Y también tenemos los reglamentos de la FHWA. Entre esos están los pilotes hincados. Ahí están los pilotes hincados. El reglamento de pilotes hincados. El reglamento de pilotes perforados con CFA. Ahí está, Construction and Continuous Flyover. Y los reglamentos, el reglamento del pilote perforado con lodo es otro. Es pilotes perforados con barra Kelly.
y ese es este. Se llama GEC 10. Ese es otro reglamento, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a aprender nosotros es este reglamento. Este de acá. Pues el método con lodo es un método que es para hacer, es un método que utiliza una barra Kelly y es un buen método. O sea, tiene sus pros, sus contras, como todo en la vida. Ahora, vamos a ir citando por partes. El método de construcción, el método húmedo, que es con barra Kelly, con lodo, es un método que está aceptado, descrito en el artículo 4.4 de la norma de la GEC 10 que acabo de mostrarles. Y ahí dice, por ejemplo, que el método húmedo, ¿cómo funciona? Básicamente funciona por un principio físico en el cual pues tú perforas y el lodo empuja hidráulicamente a la perforación. De esa manera es que se mantiene estable. Ahora, a diferencia del otro sistema, aquí se puede ver claramente, solo esta punta de aquí abajito donde está la manito que estoy mostrando, solo eso tiene una broca. El resto es solo una barra de perforación. Entonces, el hueco tiende a desmoronarse. A ver, vamos a imaginarnos por un instante que esto de acá es arena. Todo lo que estamos perforando es arena. Si tú perforas sin nada, o sea, solamente con la broca, se va a derrumbar, ¿no es cierto? Se va a derrumbar. No hay duda de eso. Vamos a emitir a este. Bien. Entonces se va a derrumbar la perforación. Bien. Ahora, entonces lo que hacemos es añadirle, para lograr la estabilización, le añadimos esto. Se llama drilling slurry, dice en inglés es drilling slurry, en español es lodo de perforación. Este lodo de perforación es realmente barro, es arcilla, que es una morrionita, una arcilla particular, que le echan unos aditivos ahí para mejorar sus características, pero es eso, perforas con barro. Entonces, este fluido empuja las paredes y por un tiempo corto, llamaremos unas cuantas horas o a veces un día, máximo 2, digamos, provoca una estabilidad temporal de la perforación, porque empuja. Lo que hace el lodo es esto. Aquí tienes la perforación, ¿sí? Este es el suelo, esta es la perforación. Lo que hace el lodo es empujar hidráulicamente. Como la cota está aquí, empuja. En vez de que el suelo se meta al agujero, el agua empuja a la pared y por lo tanto se mantiene estable, ¿no? Ese es el principio físico. Por eso es que funciona. Ahora bien, entonces el sistema es el siguiente. Perforas con una broca cortita, como se ve aquí, y estabilizas la perforación con un lodo. Una vez que has llegado a la cota de fundación, sacas la barra de perforación, insertas el canastillo de acero de refuerzo y con el canastillo dentro de la perforación, como se ve aquí, colocas por el medio del canastillo de refuerzo, colocas un tubo Tremi. Es como una bombilla gigante, como para tomar refresco, hacia una bombilla igual pero grande. Y por ese centro del tubo Tremi introduces hormigón. Y después vas llenando el pozo de abajo para arriba. Ese es a diferencia del CFA que hacemos exactamente al revés. Primero llenas el agujero de hormigón y después metes el acero. Aquí haces al revés. Primero metes el acero y después llenas el pozo de hormigón. Un segundito. Creo que se ha colgado
Ahí está, ahora sí. Entonces, el principio físico es este, que se ve aquí en la figura. El principio físico que les decía es el que se ve aquí en la figura, en el que claramente dice, dice, seepage pressure es esto, la presión por diferencia de cotas hidráulicas actuando en contra de las paredes de la perforación provee estabilidad a las paredes de la excavación. Entonces, este es el nivel freático del suelo, este es el nivel de lodo. Entonces, como esto es más grande que esto, lo empuja, le gana. Entonces, por eso es que se mantiene temporalmente, reitero, temporalmente estable. ¿Sí? Este lodo de perforación se forma adicionando bentonita mineral o polímero sintético. La bentonita es, como les decía, es una arcilla, es la monorrionita más unas cositas de cal, no sé qué más que le aumentan para mejorar sus cualidades. Y el polímero sintético es un producto que se ha inventado hace no tanto, debe ser unos 10 años, 15 a lo mucho, en el que, ¿por qué ha surgido? Porque los ambientalistas dicen que la bentonita contamina. En realidad no es tan cierto, es debatible, porque en realidad lo que está haciendo es perforar con arcilla. No estás colocando ningún químico especial que pueda dañar acuíferos, no sé qué. No, no va por ahí. Es solo arcilla, pero cuando perforas en arena, por ejemplo, dicen, no, pues estás colocando arcilla donde antes solo había arena, lo estás contaminando el suelo, estás trayendo un elemento, un suelo extraño. Bueno, pero sí en los proyectos petroleros, por ejemplo, no permiten utilizar bentonita porque, claro, los petroleros estamos en la mira, en el ojo de la tormenta, están, ¿no? Entonces, YPF, por ejemplo, no permite el uso de bentonita, tienes que trabajar con polímero. Y el polímero es amigable con el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Ese es el principio por el que vamos a... El principio será la lógica de... del procedimiento. A ver, veamos. Primero colocas un casing. Casing en inglés quiere decir funda. Como el case de tu celular es funda. En español le llamamos camisa. Entonces, tienes una camisa, que es una camisa para iniciar la perforación, lo llenas de slurry, de lodo, y perforas. Tú, una vez que has llegado a la cota, insertas el canastillo de acero de refuerzo y después, vean acá, por el medio de este tubo, que se ve aquí con paredes negras, insertas hormigón y se va llenando el pozo de abajo para arriba. Como esto pesa 2.200 kilos por metro cúbico y el lodo pesa 1.300, digamos, este es más pesado y se queda abajo. Entonces el lodo es desplazado hacia arriba, empieza a rebalsar el lodo. Entonces continúas con el proceso, vas metiendo hormigón, 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 y esto va rebalsando, 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 hasta que pues se llega, hasta que el hormigón emerge en la punta de la perforación aquí arriba. ¿Sí? Ahora, vean acá, ¿qué ventaja tiene esto? Que las máquinas pueden ser, como se mira aquí, pueden ser así pequeñitas, montadas en camioncito incluso, y no requieren ser unas máquinas monstruosas como las máquinas de CFA. Las máquinas de CFA en general son máquinas muy grandes. Y aquí estamos haciendo pilotes para una línea eléctrica en el Beni, donde teníamos que hacer pasar el mamoré. Y esta máquina sí puede hacer pasar los pontones que existen hasta el día de hoy, pueden hacer pasar, toleran este peso. Pero no pueden hacer pasar una máquina que pesa 80 toneladas. No lo van a poder hacer. Entonces, es ideal para trabajos donde hay acceso limitado, donde tienes limitación en el peso de los pontones, etcétera. En esos casos, además, estas máquinas pueden perforar muy profundo. ¿Sí?
En este ejemplo, en este proyecto en particular, creo que hemos llegado a 28 metros de pilotaje con este equipo, que las barras se acoplan. Es mucho más fácil acoplar una barra que acoplar un CFA. Se puede hacer también un CFA, pero es muy complicado, es muy pesado. En cambio, estas barras Kelly, como se mira aquí, son relativamente delgadas, son barras de 6 pulgadas, algo así, que se pueden manejar, o sea, se pueden manipular, ¿sí? Con personas, todavía se puede levantar. Entonces, tiene esta virtud, el sistema, el método tiene esta virtud que les estoy mostrando, que son equipos pequeños, ¿no? Pueden venir montados también en camioncitos, como se ve aquí. Este es un camión, por ejemplo, bastante interesante porque son camiones, todos estos cacharros son 4x4. Se lo voy a decir requete viejo, pero en realidad lo que vale de este cacharro es la transmisión. No vale tanto el resto. Los buscan estos camiones antiguos porque son camiones 4x4. ¿Sí? El motor es moderno, es un motor de Nissan Condor, pero la transmisión es una transmisión 4x4. Y tenemos otro modelo, este igual es un camión 4x4. En este proyecto en particular, nada, ni siquiera un camión Volvo podría entrar a este proyecto, es en Villa Tunari, en la parte alta de Villa Tunari, donde hay cerritos, ahí, y solamente entra Nissan Condor. Entonces, este camión ha sido lo único que ha podido entrar a hacer este proyecto. La ventonita es así como se ve aquí. Viene así en estas bolsas. Estas bolsas de fabricación, esto se fabrica en Cochabamba. Hay una fábrica ahí por la avenida Siglo XX. Y como se puede ver aquí, dice Industria Nacional, dice Planta Industrial Avenida Siglo XX, esquina Avaroa, Valle Hermoso. Dice. Hay otra planta también en Oruro. Entonces, esta ventonita es de fácil, se puede conseguir de manera muy fácil. Y así es como se ve un lodo hecho de ventonita. ¿Sí? Se ve así. Es realmente barro. ¿No? Se está perforando con barro. Y así es como se ve el polímero. El polímero viene así en unos tarros, como se ve aquí, y tiene la apariencia del azúcar. Entonces, la perforación se llena de agua y le viertes una cierta cantidad de polímero y lo meneas. Con una cuchara meneas, o sea, con una cuchara grande, no sé, una pala que tiene un mango largo, no sé, algo así. Lo meneas y se va mezclando y se vuelve como una especie de gelatina, como una flema. Y de hecho, los trabajadores en el terreno le llaman moco. Y tiene esta consistencia que se ve aquí. ¿Vean? Es como una flema, realmente como el fluido que tenemos en la nariz, similar. Entonces tiene unas características interesantes, permite una buena estabilidad de la perforación. Es un producto interesante. He tenido la oportunidad de trabajar unas cuantas veces con este producto. Es bueno. Lo único malo es que es caro, ¿no? Entonces, en arcilla, la perforación se puede ver aquí en este video de ejemplo. Miren ustedes cómo funciona. El sistema es así. Aquí está la barra de perforación. La barra lo que hace es gira. Todo el tiempo está girando así. Gira, gira, gira. Y va destruyendo el suelo abajo. Y ese suelo, los detritos de ese suelo entran en suspensión en este lodo. Y suben hasta la superficie. Y por rebalse entran aquí, a esta poza, que se llama poza de decantación. Entonces, todo lo pesado se va aquí y se hunde. Y esta bomba lo que hace es chupar de arriba y a través de esta manguera, vuelve a meter lodo sin detritos en la perforación. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo para explicar mejor esto. El sistema es así. A ver.
Acá tienes la barra Kelly. Aquí está la broca. Tiene su punta. Así. Y esto está conectado a una manguera. ¿Sí? Una manguera. Y esto va a esto lo voy a dibujar así. Esta manguera va a un pozo de decantación aquí. Aquí viene la manguera. Y ahí está una bomba que lo que hace es bombear de la superficie, de aquí, chupa, y mete otra vez el lodo hacia allá, ¿sí? Y lo vuelve a meter a la perforación. Entonces el lodo, todo está lleno hasta aquí de lodo. Esta es la cota de la cabeza del lodo. Entonces, el lodo emerge aquí, ¿sí? Y todo lo que esta broca está destrozando entra en suspensión. Eso emerge hasta aquí arriba y va, ¿sí? Por rebalse entra a este pozo y se decanta aquí abajo. ¿Sí? Y este de acá, la bomba, reitero, chupa de aquí arriba, por lo tanto, chupa lodo que no está sucio, ¿no es cierto? Que no está con detritos. Y así vas perforando, penetrando en el suelo, lo vas destruyendo de a poco, ¿no? Ahora, este es el sistema. Hay unos que vienen montados en containers, hay un sistema también que le llaman por flujo inverso, es básicamente lo mismo, ¿sí? Ese es por flujo directo, el otro es por flujo inverso. No hay, en el reglamento no dice cuál es mejor, dice hay los dos y se usan los dos, ¿sí? Bueno, y el método es, ahora vamos a mostrar cómo funciona, es básicamente como se ve en este video. Pueden ver acá cómo gira el Kelly, la barra Kelly, y lo que está haciendo es literalmente molerlo del suelo, destruirlo. El rendimiento que tienen en estas máquinas no es de lo mejor. No necesariamente es la máquina, sino el método mismo no es no da un alto rendimiento. En el mejor de los casos vas a poder hacer un pilote al día. En el mejor de los casos. En cambio, la máquina CFA te permite hacer en un día promedio 6 pilotes, 5 pilotes, etc. Entonces es un sistema que es bueno. Es un buen sistema, pero es un poco moroso, o sea, es lento. Pero entre las cosas buenas de este método es que te permite llegar a profundidades grandes. Yo personalmente lo máximo que he logrado perforar es 40 metros de profundidad. 40 metros ni en broma haces con ningún otro sistema. CFA imposible. CFA su límite es 15, 18 metros. Los pilotes hincados también. Entonces, cuando tienes que hacer un pilote muy profundo, la única opción que tienes es lo que está aquí en la pantalla. De hecho, hay un video de un edificio, creo que es en Dubái o algo así, está se busca en el YouTube, hay una presentación de National Geographic en la que describe el procedimiento constructivo. Han hecho pilotes con este método de 50 metros de profundidad. Entonces, no es un método que esté en desuso, nada, se sigue usando. No es el mejor método, pero a veces es el único método viable. ¿Sí? Ahora, esto es cuando perforas en arcilla, así se ve cuando perforas en arcilla, y así se ve cuando perforas en grava. Es distinto el método, o sea, en los dos casos a lodo. En el caso de la arcilla, pues giras. La clave es girar rápido.
En el caso de la grava, como se ve aquí en este video, es como una cuchara, es como tienes que ir llenando y sacando con una cuchara grande todo el material pesado, porque la grava grande no entra en suspensión. Entonces hay que sacarla, nunca va a flotar, pero hay que sacarla entonces. Entonces, ¿cómo se saca? Con lo que van a ver ahora. Van a notar el esfuerzo que hace la máquina. Van a ver cómo se mueve el mástil por el gran esfuerzo que tiene que realizar. Este proyecto en particular es un proyecto en la carretera a Ixiamas, en el norte del departamento de La Paz. Ahí está, se llena el balde este y después de que va botando, de poco en poco va botando, así como se pueden ver. ¿No? Es una perforación morosa, lenta, es costosa, por supuesto, porque la máquina hace mucho esfuerzo, se daña bastante, entonces le cuesta a la máquina. El rendimiento, en este proyecto en particular, el rendimiento que tenían era cada 3 días un pilote. O sea, hacían en 2 días perforaban un pilote y en un día hormigonado. El tercer día era para hormigonado. Porque el hormigonado también de esto es lento, toma su tiempo. No es a ver, imagínate un pilote de 30 metros de profundidad como los que estamos mirando aquí en la pantalla. Un pilote de 30 metros de profundidad debes hormigonarlo seguramente unas 4 o 6 horas. O sea, entre colocar el canastillo y hormigonar te toma todo el día. ¿Sí? Entonces, es el mejor rendimiento que se ha podido lograr en este proyecto. Algún día han logrado hacer, creo que alguna vez han logrado hacer cada 2 días un pilote, ¿no? Pero no es lo usual, digamos, ¿no? Aquí es el mismo videíto, o sea, vean ustedes el esfuerzo que hace la máquina. Se traba, la grava no quiere salir, o sea, la máquina tiene que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Bien, este método, el método de la perforación con lodo, es el método menos recomendable porque lleva muchos riesgos. Entonces requieres, para prevenir lo más que se puede estos riesgos, requieres mucho control en obra, pero mucho control en obra. A ver, vamos a ver. Estos son gráficos extraídos del reglamento, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Primera cosa. Esto que se ve aquí es como tú quisieras que sea tu punta. Lo más probable es que tu punta va a ser algo así. Siempre queda un poquito de sedimento atrapado aquí, en la parte que está de color negro, lo cual hace que tu punta no sea como tú esperabas que sea así, plana. Entonces tienes una punta, entre comillas, relativamente débil. Sí, es un problema inherente al método, no es una mala ejecución, es inherente al método. Es como que quieres hacerte una cirugía, qué sé yo, de una apendicitis, digamos, y no te quede una cicatriz. No existe eso. No existe. Tienen que abrirte, aunque sea chiquitito, pero tienen que abrirte alguna parte de tu cuerpo para operarte. Aquí es lo propio. Para poder tú ejecutar los pilotes, tienes que perforar el suelo y al perforarlo y destruirlo, quedan un poco de detritos, un poco de material suelto en el fondo, ¿no? Ahora, más grave que eso, sí, mucho más grave que eso, es lo que está aquí. Bien, cuando tú estás, voy a venir acá para explicar un poco mejor. Cuando tú estás perforando, voy a hacer con otro color,
cuando tú estás perforando, esta herramienta está girando. Esta herramienta está dando vueltas. Entonces, todo esto de aquí, que está flotando la arena, mientras tú des vueltas, esto va a seguir dando vueltas aquí arriba. Sigue flotando. Entonces, cuando tú retiras la herramienta para colocar el canastillo de acero de refuerzo y empezar el hormigonado, todo esto queda en reposo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el pozo, ¿sí? Ese es el pozo. Todo este material que está en suspensión, en el tiempo, digamos que tardes 1 hora entre sacar el tremi y poner el canastillo de acero de refuerzo y colocar el tremi, este material va a ir decantándose aquí abajo. Y tú estás hormigonando. Estás colocando hormigón aquí. Se está llenando de hormigón. Y se sigue llenando, y se sigue llenando, y se sigue llenando de hormigón. Y estos verdes se siguen. Estos verdes se siguen acumulando, 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 acumulando aquí. Se van decantando, decantando, decantando. Y al final se crea una capa de arena. Esta arena pesa húmeda 1800 kilogramos por metro cúbico. Este hormigón fresco, todo esto, pesa 2200. ¿Sí? El lodo de perforación que está aquí, este lodo pesa 1300, digamos. ¿Sí? Entonces, el hormigón fácilmente le gana al lodo, pero a la arena saturada ya no tanto, le cuesta. Entonces, llega un momento en que esta capa es tan gruesa, que el hormigón ya no le puede ganar. Entonces, es como un granito que es similares a los que te salen en la cara, explota, revienta el granito. Entonces, el hormigón hace una revienta, se sube por encima de esta cosa de arena y vuelve a subir. ¿Sí? Pero ha quedado todo esto que voy a pintar en color rojo. Todo esto ha quedado como un defecto. ¿Sí? Es un defecto constructivo. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. Exactamente eso. ¿Sí? Este negro es la capa de grava, o de arena. Lo que dice aquí, granular soil that has settled, dice suelo granular que se ha asentado. Entonces, el hormigón trata de empujarlo, pero eventualmente va a producirse esto. Entonces, tienes un pilote defectuoso. ¿Sí? Para prevenir esto, es que tú requieres tener mucho control en el lodo. O sea, el reglamento ha puesto un máximo en el contenido de arena que puede quedar en suspensión antes de iniciar el hormigonado. Ese valor está seteado en 4% para cuando trabajas con bentonita y en 1% para cuando trabajas con polímero. ¿Sí? Ahora, este es un pilote, es bien interesante. Entonces, esta es una investigación de la Universidad de Texas en la que, por ejemplo, han hecho un pilote que lo han desenterrado. Y miren cómo es la punta. Tal cual como dice esto, es esto. Miren. No es plana. ¿Hay alguna forma de corregir? Sí. Vamos a verlo más adelante en esta misma clase, pero puedes lograr que se forme así. Esto es más adecuado que esto, ¿no? Entonces, así es como se ve un pozo que está perforado con bentonita. Esto es en arcilla, ¿sí? Miren cómo así es la pared, es así como empuja, así se forma una película aquí. ¿Ven? Una película se coloca y esa película es impermeable, además por la presión hidráulica empuja. Y así es como se permanece estable la perforación. Este pozo, ¿por qué está así? Porque
hemos llegado a la cota, no, estábamos perforando y no sé, hemos ido a trabajar hasta las 7 de la noche, digamos, y después dijimos, no, o sea, no llegamos a la cota de fundación, entonces lo hemos dejado, el pozo ha pasado la noche y durante la noche ha perdido, el lodo se ha infiltrado dentro del suelo, más o menos 1,50 m, digamos, ¿no? Pero aquí se puede ver claramente cómo se logra la estabilidad. Esto es temporal, ¿no es cierto? No es permanente, ¿no? El reglamento que, como todo les decía, todo tiene que estar basado en un reglamento. El reglamento que rige el diseño de fundaciones con este método es el FHWA IF99, que es el antiguito, y que es el nuevo, que es el GEC 10 del 2000, que se ha publicado el 2018. Ambos están en el Google Drive de la clase, ¿sí? Este tiene algunos gráficos que son bonitos, no sé por qué los han quitado, que ya no están aquí, ¿sí? Pero bueno, yo igual se los he puesto porque rescato ciertos gráficos que son muy, muy bonitos. Estos gráficos de aquí han sido sacados de esa versión. Estos gráficos no están en la nueva. No sé por qué los habrán quitado, pero bueno, eran muy explicativos y eran bastante buenos. Entonces, este reglamento dice, estos son los valores que tú tienes que cumplir. ¿Qué pruebas tienes que hacer para controlar que no te va a suceder algo como esto? Bien, tienes que controlar la densidad, que tiene que estar en un rango, justo antes del hormigonado, tiene que estar en un rango entre 1030 y 1200. ¿Cómo controlas? Con un equipo que se llama balance de densidad. Tienes que controlar la viscosidad, que tiene que estar entre 28 y 45 segundos por cada 1/4 de galón. ¿Cómo se controla? Con un aparato que se llama cono de Marsh. Tienes que controlar el pH, que esté entre 8 y 11. Eso lo haces con papel tornasol o con pHímetro. Y el contenido de arena tiene que estar siempre, dice, no debe exceder el 4% en volumen, ¿sí? En el nuevo reglamento, los valores son muy similares, ¿sí? Cuando trabajas con mineral slurry, que es bentonita, te dice, tienes que controlar la densidad, la viscosidad, el pH. Miren que los valores no han cambiado, son los mismos. Y el contenido de arena es menor que 4. Para cuando trabajas con polímero, entonces tú tienes que controlar lo mismo. Y miren acá ustedes, el contenido de arena es solo hasta el 1%. Entonces, esta tabla es lo que tienes que cerciorarte de que se cumple. Seas constructor o seas supervisor. Si eres constructor, tienes que hacerlo tienes que controlar que se cumpla esto por ti mismo, por tu propia seguridad. Y el supervisor tiene que, si el constructor es un tipo dejado, un tipo que no le interesa, que lo que quiere es ser rápido e irse, tú tienes que exigirle a ese contratista que ejecute con un laboratorio donde se hacen estas pruebas. Ahora, este laboratorio a ver, no sé si lo tengo por acá. Es un laboratorio bastante sencillo. A ver, a ver, vamos a por acá, por ejemplo, es una maleta. No lo tengo por aquí. Es una maletita que tiene los 4 elementos para poder controlar. No importa, usualmente si hubiera sido una clase presencial les hubiera llevado la maleta que tengo en mi oficina y les voy a mostrar cuando se reúnen en las clases presenciales, les voy a mostrar cómo es. Pero el asunto es así. Este es un pHímetro.
Este es un pHímetro y este es papel tornasol que puedes encontrar en cualquier tienda donde venden cosas químicas. Incluso en una librería vas a encontrar. ¿Y cómo se controla el pH? Como se ve aquí en el video. This video is a demonstration of a simple pH test. For this test, you will need pH strips, water, and drilling fluid. Here are the pH strips. You'll notice that the scale ranges from 0 to 14, 14 being basic, 0 being acidic, and 7 is our neutral point. The first step in a pH test is to remove a pH strip. Today we're going to be testing both water and bentonite drilling fluid. First, dip the pH strip into the water. You'll notice that the pH strip has changed colors. Compare those colors to the chart. You'll notice that this water has a pH of 7. Next, remove a new pH strip from the package and dip it into the bentonite drilling fluid. Again, compared to the chart, this bentonite drilling fluid has a pH of between 9 and 10. For help with your next project, visit sedco.com/DPG, where you will find detailed Vamos a product information. volver un poquito hacia atrás. ¿Qué es lo que hace el señor, el que está haciendo la demostración? Tienes acá agua y bentonita. Es un lodo hecho con bentonita. El agua tiene un pH 7. Entonces, solamente como una demostración, él dice, ok, voy a hacer una demostración de la precisión de mi sistema utilizando agua. Entonces, prueba el agua y el agua le da pH 7. O sea, lo que tienes que hacer es comparar cómo se tiñe esta tirita con la escala que está ahí, el patrón. Y donde más se parece, ese es el valor del pH. Entonces, primero hace el agua y le da un pH de 7. Después me introduce un papel tornasol nuevito y lo introduce en la bentonita y después compara con la escala de colores y donde le dé el color, donde se asemeje, bueno, pues ese es el valor del pH. En este caso, no sé, digamos 6.5. Entonces, así es como se controla, está aceptado con en el reglamento. Pero a veces hay proyectos en los que dice expresamente no se acepta esto porque es poco preciso y debes utilizar un aparato como el que está aquí a la derecha. Entonces, también es permitido, o sea, cualquiera de los dos funciona. La balanza de densidad es esto que se ve aquí. A ver, antes ya he encontrado una foto justamente de lo que yo quería mostrarles. Permítanme un segundito, me voy a mandar la foto a mí mismo en el WhatsApp. Y este kit que tiene que este laboratorio que tiene que estar en obra todo el tiempo, es este. A ver, vean. Este laboratorio, que es un laboratorio, justamente se llama laboratorio de control de lodo, esta maletita que se ve aquí tiene todos los insumos para hacer lo que estamos viendo en los videos. Aquí está la que controla el pH, esto que se ve aquí, este conito con esta jarrita es el cono de Marsh, esta balancita metálica es el que controla la densidad, y esto de aquí abajo, este conito con esta cosita aquí, ese tubito, esta botella de vidrio, es el control del contenido de arena. Esta maleta no vale mucho, o sea, debe costar unos $3,000, digamos, pero el gran problema es que no hay disponible, o sea, tienes que hacerte traer, ¿sí? Esto, digamos, te lo traen en Santa Cruz, hay una tienda que trae, pero no tienen stock, te lo traen a pedido y usualmente demora un par de meses. Y además, esta botellita todo el tiempo lo hacen caer, lo dañan, lo rompen.
los trabajadores son torpes, pues entonces es un verdadero problema. Entonces, esta maletita, tiene que estar todo el tiempo tiene que estar en el proyecto. No es que tiene que ir a algún momento, no, tiene que estar todo el tiempo en el proyecto. Y este laboratorio es el que requieres tú de manera permanente para poder controlar el lodo. Eso es algo que los contratistas usualmente no quieren hacer, ¿sí? Bien, entonces ahora hemos visto el pH, ahora vamos a ver cómo se hace el control de la densidad. Es con este aparatito, que se ve acá, en este caso es una de plástico, da igual, puede ser metálico o de plástico. Aquí está la muestra de lodo, y lo que haces es llenas esta cucharita, la llenas con lodo, hasta el tope, y aquí tiene un huequito. ¿Ve? Cuando pones en exceso, rebalsa por aquí, y con un trapito lo limpias. Entonces, pero tienes que hacer que esté lleno. Una vez que esté lleno, lo que se hace es mover este contrapeso, lo vas moviendo de izquierda a derecha, y en algún punto la burbuja que está aquí, esta burbuja que está aquí al medio, va a ponerse en el centro. Entonces, ese es el valor de la densidad de esta muestra de lodo. Veamos aquí, por ejemplo, hemos movido el contrapeso y la burbuja claramente está al medio. Entonces, aquí podemos leer en la escala que tiene y te dice que hay una flecha, vean aquí. Te dice, lea a la izquierda. Entonces, aquí dice, esto es 1000, 1100, 1110, 20, 30, 40, 1150 más o menos, es kilos por metro cúbico, es la densidad de esta muestra de lodo. O si quieren, son 72 libras por pie cúbico y unidades inglesas, ¿no? Entonces, esto tú tienes que cotejar, estos valores tienes que cotejar contra los valores de esta tabla, ¿sí? En este caso hemos leído 1130, entonces, aquí dice, tiene que estar entre 1030 y 1150. Yo he leído 1130 o 1140, estoy dentro del rango en lo que es la densidad, ¿no? Entonces, así tienes que hacer cada ensayo. Cada ensayo que hagas tienes que cotejar con esta tabla. Ahora vamos a ver un video de demostración, cómo se hace este control. This video is a density test using a mud balance and scale for bentonite drilling fluid. In order to complete this test, you'll need the following items: a mud balance, a fulcrum, the lid to the mud balance, notice the hole in the top, and finally a book to record your values. And of course, you'll need your bentonite drilling fluid. Step 1 in the density test is to fill the cup of the mud balance full of your bentonite drilling fluid. La tacita. It is important to fill it all the way to the top. Llenas hasta el tope. Y después colocas la tapa. Next, the lid is placed on the top of the cup. Y It is rebalsa un important to poquito. have bentonite drilling fluid come out of the top hole. This ensures that the cup is completely full. Next, wipe the bentonite drilling fluid from the mud balance. Entonces ahí lo limpias. Once the mud balance is clean and dry, it can be placed on the fulcrum. Remove the screws from the bottom of the fulcrum. This will allow it to sit flat on the table. Place the mud balance on the fulcrum and slide the counterweight to the appropriate position. Ahí. Entonces When miren, the bubble va is between moviendo the two lines, el you'll know that contrapeso the mud balance is hasta level. que la burbuja Then esté you can nivelada. take your reading from the left-hand side of the counterweight. The mud balance scale has 4 units of measurement. Aquí están las medidas. Estas están kilos por metro cúbico, libras por galón, libras por pie cúbico, etcétera. Entonces tú tienes que ver cuál es el que utilizas, ¿no? Da lo mismo cualquiera, pero noten ustedes cómo él va jugando con el contrapeso hasta que esta burbuja está nivelada. Y ese es el valor que se lee. Y eso es lo que hay que registrar, dice, al inicio del video, dice, registras en un cuaderno.
como el que está aquí. Tienes que llevar un control, porque esto va cambiando con el paso de las horas. Entonces tienes que tener un control antes de que el pozo sea liberado por la superficie. Se lleva un registro de cómo va cambiando la densidad, la viscosidad. Todos los controles que hacemos se lleva un registro. Bien, ahora el cono de Marsh, que es el que ayuda a controlar la viscosidad, es este aparato que se ve aquí. Es un conito, una medida de volumen que mide la cuarta de galón, que es el requisito, y un cronómetro. Aquí está este señor de acá, es el supervisor, este es el constructor, entonces así es como se hace, controla. Vean acá un proyecto, 37 segundos. Y este número es el que se controla contra esta tabla. Aquí dice tiene que estar entre 28 y 50. Entre 28 y 50. Tengo 37, estoy bien. ¿No? A ver, vamos a ver aquí. Este es un video de demostración de cómo se controla la viscosidad. For this test, we will be using the following items: a notebook to record the results, Setco drilling fluid, Marsh funnel, provided cup with 1 quart marking, and a stopwatch. We begin this test by covering the hole at the bottom of the funnel. Once the hole is covered, we can begin adding Setco drilling fluid into the Marsh funnel, filling it to the line just even with the screen. It is important to pour the drilling fluid through the screen to filter out any particles large enough to clog the funnel. Next, the funnel is placed over the top of the cup. Miren ustedes The cómo stopwatch is lo que then started controlas, simultaneously. él llena el cono y después, de manera simultánea, suelta para que el fluido corra y pone el cronómetro a correr. Entonces, ahí el cronómetro, entonces lo que haces es, va llenando, y esa raya que se ve aquí, hay una raya ahí, esa es 1/4 de galón. Cuando el producto, el lodo llega a la marca, paras. Y en este caso da 37, este valor comparas con la tabla, y si está dentro del rango, pues está bien, y si no, si está muy viscoso, hay que aumentarle agua. Si está muy ralito, hay que aumentarle bentonita o aumentarle polímero. ¿Sí? Entonces, así es como se hace, así es como se controla. In this case, we would report the drilling fluid viscosity as 37 seconds per quart. For help with your next project, visit setco.com/DPG, where you will find detailed product information and our handy product usage. Entonces, todo esto que acabamos de ver, lo que tienes que hacer es cotejar contra esto. Y créame, el pronóstico, si no lo haces, el pronóstico para tu pilote es malo. Es muy probable que tenga algún defecto. ¿Sí? Entonces, este método no es que sea malo en sí mismo, sino que requiere mucho control. Y tenemos que hacer el control. Si no, puedes meterte en serios problemas. Bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de retirarnos? ¿No hay preguntas?